El llamado Triángulo de Alaska es una extensa zona del estado que abarca miles de kilómetros de terreno prácticamente salvaje. Sus límites más mencionados se trazan entre Anchorage, Juneau y Utqiagvik. Dentro de ese espacio se concentran montañas, glaciares, tundra, bosques densos y regiones sin presencia humana permanente. Desde la década de 1970, miles de personas han sido reportadas como desaparecidas en esta zona. Los registros estatales y federales indican cifras que superan las 20.000 desapariciones a lo largo de varias décadas. Muchos de estos casos involucran cazadores, excursionistas, trabajadores de campo o pilotos que transitaban rutas aéreas sobre áreas remotas. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió el 16 de octubre de 1972. Ese día, un avión ligero despegó desde Anchorage International Airport con destino a Juneau. A bordo viajaban el congresista estadounidense Ale Box, el también político Nick Behich, un asistente y el piloto. Durante el trayecto, la aeronave dejó de emitir comunicaciones y desapareció del radar. Se organizó una operación de búsqueda que, en ese momento, fue una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Participaron decenas de aviones, helicópteros y equipos en tierra que rastrearon más de 300.000 kilómetros cuadrados de terreno. A pesar del despliegue, no se encontró ningún resto del avión ni señales claras del punto de impacto. La investigación oficial consideró factores como condiciones climáticas adversas y posibles fallos de navegación, pero no logró determinar una causa definitiva. A lo largo de los años, otros casos han seguido un patrón similar. Pilotos experimentados han desaparecido durante vuelos rutinarios sin emitir señales de emergencia. En algunos casos, los últimos registros de radio no indicaban problemas técnicos. Las condiciones del terreno dificultan cualquier rastreo, extensiones de bosque que impiden la visibilidad aérea, glaciares con grietas profundas y cambios climáticos repentinos que pueden cubrir rápidamente cualquier evidencia. En tierra, las desapariciones también presentan características repetidas. Personas con experiencia en supervivencia han salido a rutas conocidas y no han regresado. En varias ocasiones, las búsquedas han encontrado objetos personales, campamentos o rastros incompletos que se pierden sin una explicación clara. La fauna salvaje, el clima extremo y la geografía irregular complican la reconstrucción de lo ocurrido en cada caso. Las autoridades han documentado que muchas áreas dentro del triángulo carecen de cobertura de comunicación. Una vez que alguien se adentra en estas regiones, cualquier incidente puede pasar desapercibido durante largos periodos. Las operaciones de búsqueda suelen depender de condiciones climáticas favorables, lo que limita el tiempo efectivo de rastreo. El Triángulo de Alaska continúa acumulando casos a lo largo de los años, con expedientes abiertos que no han logrado resolverse completamente y en los que, en muchos casos, no se ha recuperado ningún rastro físico de las personas desaparecidas. La zona de McCarthy, Alaska, se encuentra en una de las regiones más aisladas del estado. Ubicada dentro del área del Parque Nacional Wrangell, St. Elias, solo es accesible mediante caminos limitados o pequeñas aeronaves. Durante gran parte del año, las condiciones climáticas dificultan el tránsito y la población permanente es mínima. McCarthy surgió como un asentamiento ligado a la explotación minera a principios del siglo XX, especialmente por la cercanía con Kennecott Mines. Con el cierre de las minas en la década de 1930, el área quedó prácticamente abandonada, aunque algunas personas continuaron viviendo allí de forma dispersa. A partir de los años posteriores, comenzaron a registrarse relatos locales sobre desapariciones de residentes temporales y personas que se trasladaban a vivir a cabañas aisladas. Muchos de estos casos no quedaron documentados de manera formal en registros estatales, pero sí fueron mencionados en testimonios de habitantes de la zona y reportes informales. Uno de los episodios más citados en relatos locales describe a una familia que se trasladó a una cabaña en las afueras del poblado durante la década de 1990. Según estas versiones, la familia buscaba una vida completamente aislada, lejos de centros urbanos.
Durante meses, mantuvieron una presencia discreta, con contacto ocasional con otros residentes. Con el paso del tiempo, dejaron de ser vistos. Inicialmente, esto no generó una alarma inmediata, ya que en la región es común que las personas pasen largos periodos sin contacto debido al aislamiento. Sin embargo, tras un tiempo prolongado sin actividad visible, algunos vecinos decidieron acercarse a la cabaña. El lugar fue encontrado cerrado, sin señales evidentes de violencia. En el interior había pertenencias personales, muebles y alimentos en estado de descomposición, lo que indicaba que la vivienda había sido abandonada de forma repentina. No se observaron signos claros de lucha ni indicios directos de que pudo haber ocurrido. Las condiciones del entorno complicaban cualquier intento de reconstruir los hechos. La zona está rodeada de bosques densos, ríos de deshielo y terrenos irregulares donde es fácil perder el rastro. Además, la actividad de animales salvajes puede alterar rápidamente cualquier evidencia. No existen registros públicos detallados que documenten una investigación formal amplia sobre este caso en particular, lo que ha contribuido a que permanezca en el ámbito de relatos locales. En general, las desapariciones en esta región suelen enfrentarse a limitaciones logísticas, acceso difícil, escasos recursos de búsqueda y condiciones ambientales que cambian rápidamente. En McCarthy y sus alrededores, la combinación de aislamiento extremo, clima impredecible y vastas extensiones sin explorar ha generado múltiples situaciones en las que personas han desaparecido sin dejar un rastro claro, quedando sus casos sin una reconstrucción completa de lo ocurrido. Gary Frank Sute era un cazador con experiencia que desapareció en el año 2010 en una zona remota cercana a Fairbanks, en el corazón del estado. Conocía bien el entorno, las rutas de caza y las condiciones del terreno, algo habitual entre los residentes de esa región. Había salido en una jornada de caza como tantas otras veces. No era un principiante ni alguien ajeno al entorno, estaba acostumbrado a moverse en áreas boscosas, a orientarse sin señal y a manejar situaciones básicas de supervivencia. Ese tipo de salidas solían seguir un patrón claro, ruta planificada, tiempo estimado de regreso y equipo adecuado para las condiciones. Cuando no regresó en el tiempo previsto, se dio aviso a las autoridades y se inició una operación de búsqueda. Equipos de rescate, voluntarios y unidades aéreas comenzaron a rastrear la zona donde se le había visto por última vez. Las condiciones del terreno dificultaban el avance, bosques densos, zonas pantanosas y cambios climáticos que reducían la visibilidad. Durante la búsqueda se encontraron algunos objetos que se cree pertenecían a Sute. Entre ellos había pertenencias que indicaban que había estado en la zona, pero no ofrecían una secuencia clara de lo ocurrido. Los rastros no conducían a un punto específico ni mostraban señales evidentes de accidente directo. No se hallaron restos humanos ni indicios concluyentes de un ataque por parte de animales, algo que suele dejar señales identificables en el entorno. Tampoco se localizaron signos claros de una caída desde altura o de haber quedado atrapado en una zona concreta, aunque el terreno incluía áreas donde este tipo de incidentes podrían pasar desapercibidos. Las operaciones de búsqueda se extendieron durante un tiempo limitado, condicionado por factores logísticos y climáticos. En Alaska, las condiciones pueden cambiar rápidamente, y la nieve, la lluvia o el deshielo pueden alterar o eliminar rastros en cuestión de horas o días. El caso quedó sin una reconstrucción completa de los hechos. A pesar de la experiencia de Sute en el entorno y de los esfuerzos de búsqueda, no se logró determinar con precisión qué ocurrió durante esa jornada de caza ni el lugar exacto donde pudo haber terminado su recorrido. Israel Keyes fue un criminal que operó durante varios años sin ser detectado, utilizando diferentes zonas de Estados Unidos, pero teniendo como base principal el estado de Alaska. Durante gran parte del tiempo en que cometió sus crímenes, residía en Anchorage, donde llevaba una vida aparentemente normal. Keyes trabajaba en construcción y se movía con frecuencia entre estados. Esta movilidad era parte fundamental de su forma de operar. Antes de cometer algunos de sus crímenes, viajaba a distintas regiones y enterraba lo que él mismo describía como kits.
Estos consistían en recipientes ocultos bajo tierra que contenían herramientas, dinero, armas y otros objetos que luego utilizaría tiempo después. Estos escondites estaban distribuidos en zonas remotas, muchas veces lejos de su lugar de residencia, lo que dificultaba que las autoridades pudieran establecer un patrón geográfico claro. Según sus propias declaraciones posteriores, algunos de estos kits permanecieron enterrados durante años antes de ser utilizados. Durante el tiempo en que vivió en Alaska, el entorno le ofrecía condiciones que facilitaban el aislamiento, grandes extensiones de terreno sin vigilancia, áreas boscosas y rutas poco transitadas. Esto hacía posible desplazarse sin ser observado y ocultar evidencia en lugares de difícil acceso. Su detención se produjo en 2012 en otro estado, tras un caso que permitió a las autoridades comenzar a reconstruir parte de su actividad. Durante los interrogatorios, proporcionó información sobre varios hechos ocurridos en distintos lugares del país. En ese proceso, confirmó que había cometido múltiples delitos a lo largo de varios años, aunque no detalló todos los casos. En relación con Alaska, se estableció que había residido allí durante un periodo prolongado y que utilizó ese estado como punto de partida para desplazarse a otros lugares. Sin embargo, no todos los hechos vinculados a su actividad fueron completamente documentados o verificados. Las investigaciones posteriores permitieron localizar algunos de los escondites que había enterrado, confirmando el método que utilizaba. Aún así, la cantidad total de lugares utilizados y el número exacto de incidentes relacionados con él no quedaron completamente determinados. El caso de Keyes quedó marcado por la dificultad de reconstruir de forma completa su actividad, en parte debido a la amplitud geográfica en la que operaba y a la naturaleza dispersa de las pruebas. En Alaska, el terreno y las condiciones del entorno añadieron una capa adicional de complejidad a cualquier intento de localización o verificación de posibles evidencias. En distintas regiones remotas de Alaska, especialmente en áreas de tundra alejadas de núcleos urbanos, se han registrado durante décadas reportes de sonidos inusuales percibidos por residentes, cazadores y trabajadores que pasan largos periodos en el terreno. Estos sonidos suelen describirse como zumbidos graves, vibraciones constantes o ruidos metálicos que parecen no tener una fuente visible. En muchos casos, quienes los escuchan señalan que no provienen de una dirección clara, sino que parecen rodear el entorno o incluso surgir desde el subsuelo. Los reportes provienen de zonas dispersas del estado, incluyendo áreas cercanas al Arctic National Wildlife Refuge y otras regiones de tundra donde no existe infraestructura industrial significativa. Esto ha sido un elemento recurrente en los testimonios, la ausencia de maquinaria, carreteras o actividad humana que pueda explicar fácilmente estos ruidos. Algunos relatos indican que los sonidos aparecen durante la noche o en momentos de silencio absoluto, cuando las condiciones del entorno permiten percibir cualquier variación acústica. En ocasiones, los testigos han mencionado que los ruidos se mantienen durante varios minutos o incluso más tiempo antes de desaparecer sin transición clara. En ciertos casos, estos sonidos han sido acompañados por observaciones de luces en el cielo. Testigos describen destellos o puntos luminosos que se mueven lentamente o permanecen suspendidos a gran altura. Estas luces han sido reportadas en regiones donde también es común la presencia de la aurora boreal, lo que ha generado dificultad para diferenciar fenómenos conocidos de otros menos claros. Investigadores y científicos han considerado posibles explicaciones relacionadas con fenómenos naturales. Entre ellas se incluyen movimientos del hielo en capas subterráneas, actividad sísmica leve, cambios de presión atmosférica o efectos acústicos generados por el viento en extensiones abiertas. Sin embargo, no todos los reportes coinciden con estas explicaciones de manera precisa. La tundra de Alaska presenta condiciones particulares, suelos congelados gran parte del año, grandes espacios abiertos sin obstáculos y una acústica que puede amplificar o distorsionar sonidos lejanos. Estas características pueden alterar la percepción del origen y la intensidad de cualquier ruido. A pesar de los intentos por documentar estos fenómenos, muchos de los reportes permanecen como testimonios aislados.
sin registros técnicos directos que permitan identificar con exactitud la fuente de los sonidos en cada caso.